Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Si usted lo cree así, déle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, al Señor de señores, al que vive y reina por los siglos. Los niños desfilan para su clase. Hoy queremos cerrar un ciclo en donde todo el mes hemos estado predicando sobre la familia. Un grupo de personas que viven bajo tu techo, que tú debes amar, que tú debes proteger, por la que debes orar y siempre estar disponible para ellos. Mi hermano, familia es familia. Sí, es cierto que hay familia que no se lleva, pero la idea es que amemos a nuestra familia, que siempre tengamos disposición para ella, protegerlas, tu esposa, tus hijos, los que viven bajo tu techo. Pero sobre todas las cosas, guiarlos en este camino del Señor. Hemos hablado en todo este mes de tantas cosas referentes a la familia. Hablamos de los recabitas, un pueblo que se mantuvo fiel a lo que su líder dijo 250 años. Hemos hablado de una familia negativa, la familia de Acán, que tomó de Jericó lo que Dios dijo, no toquen eso. Y lo que hizo perjudicó no solamente a él, sino a toda la familia que fue apedreada y quemada, junto con todo lo que tenía. Hemos hablado de la familia de Ana, que Penina no la dejaba tranquila, el marido no la protegió en su momento, pero ella fue al lugar adecuado para que Dios la oyera. Y la Biblia dice que Dios se acordó de Ana, y no solamente le dio el hijo que quería, sino que le dio 5 más. El viernes hablamos de la familia de Eunice, para los que no vinieron el viernes. Una mujer que se desarrolló en Listra, una tierra pagana, pero que dentro de su casa tampoco tenía el respaldo del marido. El marido no era cristiano, el marido era griego, dice la Biblia. Pero a pesar de tener una atmósfera en contra de ella, tanto en casa como fuera de ella, su hijo creció bajo la influencia de esa madre, Eunice, que Pablo se lo recordó en varias ocasiones, de dónde venía su fe. Pablo le dijo, viene de Loida, tu abuela, y también viene de Eunice, tu madre. Y la Biblia dice que la gente del pueblo exaltaba a Timoteo diciéndole, ese es un hombre del Señor. Les decía el viernes que Timoteo no tuvo que hacerse propaganda. Su actitud hizo que fueran respetados y que todo el mundo dijera, ese hombre, ese muchacho Timoteo. Y que se convirtió en la mano derecha de Pablo, del apóstol Pablo. Lo encargó de la iglesia de Éfeso. Pero él venía de una familia donde la madre sola se encargó de instruirlo en las cosas de Dios. Y él creció con la influencia de la madre, viviendo en una ciudad pagana. Así que hemos hablado de todas, se me escapan todas las cosas que hablé aquí, de las familias que hablé en todo este mes. Estas son las que me acuerdo. Pero hoy, porque hemos hablado de familias buenas, de familias malas, de familias disfuncionales, hemos hablado de familias en donde solo la madre fue suficiente para la influencia del hijo. Pero hoy yo quiero cerrar este ciclo
de prédicas sobre la familia, hablando de una familia que es el anhelo de Dios que existan todas así. Una familia en donde ambos estaban de acuerdo en todo. Una familia en donde ambos, padre y madre, la pareja, el matrimonio, estaban alineados. Y por eso me encanta y dejé esta palabra para el final. Porque mi hermano, de quienes vamos a hablar hoy, es el ideal de Dios. Dios espera que todos los matrimonios sean como este, del que vamos a hablar hoy. En donde la pareja, los dos, van unánimes. Van en el mismo sentido. Y por eso me encanta, porque la Biblia cuando habla de uno también habla del otro. Vamos a verlo hoy. Hoy vamos a hablar de Priscila y Aquila. ¿Cuántos lo conocen aquí? Hoy vamos a hablar de este matrimonio. Una familia que no podemos pasar por alto. Una familia en donde abrió las puertas de su casa para que la iglesia pudiese trabajar en ella. Ellos decidieron que su matrimonio y sus bienes estuvieran al servicio de la obra de Dios. No eran pastores, no eran líderes de la iglesia donde se reunían. Ellos se dedicaban a la confección de tiendas de campaña. Tenían su negocio, tenían su trabajo. Eran trabajadores así como tú y como yo. Pero eran personas que estaban consagradas y destinadas a colaborar en la obra de Dios. Y mi hermano, a mí me encanta porque ellos abrieron la puerta de su casa para decir cualquier cosa referente a la iglesia, pueden venir aquí. Mi hermano, hay gente cristiana que todo está bien, pero su casa no. Mi casa es el lugar donde yo descanso. Mi casa es el lugar en donde yo y mi familia vivimos. Así que no me pidas que yo ponga mi casa para nada de la iglesia. Eso todavía se da. Hay gente que viene a la iglesia y todo, pero mi casa no. Mi casa ya tranquila. Por eso decía al principio que mi casa desde que la compramos, fue destinada a las cosas de Dios. Y por eso el apóstol Pablo llegó a decir que esta pareja, Priscila y Aquila, pusieron hasta en riesgo su propia vida por colaborarle a él. Y eso Pablo no lo olvidó. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias al libro de Romanos. Romanos capítulo 16. Este es el apóstol Pablo acordándose de esa pareja que lo ayudó tanto en su momento, agradeciéndoles. Ya llegó a Romanos 16. Vamos a leer del 3 al 5. Del 3 al 5 de Romanos 16. Dice así. Hablando el apóstol Pablo. Saludad a Priscila y a Aquila. Mi hermano, porque la Biblia cuando mencionaba al varón, también mencionaba a la hembra. Cuando mencionaba a Priscila, lo mencionaba a él. Y eso me encanta. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y mira lo que dice en el versículo 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también algunas iglesias de los gentiles. ¿Cómo está en tu Biblia?
todas las iglesias de los gentiles. Y mira lo que dice en el 5. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Hay algunos puntos aquí sobresalientes. El primero, ese matrimonio no era un yugo desigual. Cuidado con eso. Ese era un yugo parejo. Cuando hablaban del uno, hablaban del otro. Me encanta que la Biblia, cuando hablaba de este matrimonio, no resaltaba solamente al varón, no resaltaba solamente a Priscila, a los dos los mencionaba. Vamos a verlo, vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 18. Ya llegó a Hechos 18. No escuché, ya llegó a Hechos 18. Mire el versículo 2. Hechos 18, 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Y lo demás es un hecho que diré más adelante, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos salir de Roma. Vaya más adelante, versículo 18. Hechos 18, 18. Ya llegó al versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza. En quien crea, ese no es el aspecto que quiero resaltar aquí. Vaya más adelante al 26. Ahí mismo en el capítulo 18. En el 26, ¿lo tiene? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, les pusieron más exactamente el camino. Mi hermano, cuando mencionaban a Aquila, mencionaban a Priscila, los dos. Ahora vaya a Primera de Corintios. Primera de Corintios 16. Versículo 19. Primera de Corintios 16, 19. ¿Lo tiene? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Qué quiero resaltar aquí? Mi hermano, ese era un matrimonio en donde ambos estaban entrelazados. Era un matrimonio en donde no solo resaltaba la mujer, no solo resaltaba el marido, los dos resaltaban. Y la Biblia, cuando hablaba de uno, hablaba del otro, lo cual no es común. Los que hemos leído Biblia sabemos o la mujer o el marido. Pero mi hermano, en el caso de Aquila y Priscila, la Biblia los llevaba juntos cada vez que hablaba de ellos. Era un matrimonio que estaba sincronizado. Su fe y su negocio, que era la confección de tiendas de campaña, al igual que Pablo también, esa era la actividad que Pablo hacía en su tiempo, en su tiempo cuando no estaba predicando. Pablo también se dedicaba a la confección de tiendas de campaña. Por eso se llevó también con ellos, porque compartían la misma actividad comercial. Pablo con Aquila y Priscila. Era la confección de tiendas de campaña.
Y otra cosa que tenía este matrimonio, que tampoco es muy común. La actividad que tenían ellos como esposos, los frutos, las destinaban a la obra de Dios. Mi hermano, no es como ahora que cuando el marido viene a la iglesia o la mujer no, o viceversa. Cuando ven que tú quieres traer algo a la iglesia, dicen, oye, pues tú vas a dar todo eso. ¿De verdad tú le vas a dar todo eso a la iglesia? ¿Eso sirve para la casa? No, mi hermano, eso no pasaba en el caso de ellos. Ellos estaban tan sincronizados en servirle a Dios de la mejor manera posible, que aún en sus negocios, ellos compartían de lo que ganaban para que la obra de Dios avanzara, para que la obra de Dios no se estancara. Ellos estaban conscientes que Pablo necesitaba de ayuda. Y por eso Pablo no se olvidó de ellos. Porque fueron personas que no solamente lo ayudaban económicamente, sino, como Pablo dice, expusieron su vida por él. Mi hermano, recuerden que en la época Pablo era perseguido. Y todo lo que oliera a Pablo también, incluyéndolos a ellos, Aquila y Priscila. Pero Pablo dice, la Biblia no da el detalle. La Biblia no da detalles en qué consistió el hecho en donde ellos expusieron sus vidas. Pero Pablo, mi hermano, ustedes han leído todo lo que Pablo padeció por honrar a Dios. Así que en muchas de esas calamidades que Pablo sufrió por el evangelio, Aquila y Priscila también lo tuvieron que vivir por apoyar a Pablo. Mi hermano, eso gracias a Dios, a nosotros no nos dicen nada cuando tú apoyas a la iglesia. No somos perseguidos. Pero en la época, mi hermano, Aquila y Priscila, un matrimonio que amaba las cosas de Dios, pagaron el precio del servicio que le daban al hombre de Dios. Y Pablo, muy agradecido, los exaltó y dijo, esa gente me ayudó a mí. Esa gente dio su vida por mí, arriesgó su vida por mí. Y no solamente, sino que, como ya mencioné, su casa donde vivían, el taller donde hacían las tiendas de campaña, todo estaba al servicio de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Así que el amor que esta pareja sentía por las cosas de Dios no era fingida. ¿Cuándo vinieron el viernes? Cuando Pablo hablaba de Timoteo y decía, la fe de tu casa no era una fe fingida. Bueno, así mismo también la dedicación de esta pareja. Mi hermano, lo que ellos hacían por la iglesia no era fingido. No estaban buscando aplausos. No eran personas que se la pasaban hablando de lo que hacían por la iglesia. No se la pasaban diciéndole a todo el mundo lo que ayudaban a Pablo. Todo lo hacían por amor a la obra de Dios. Mi hermano, en toda iglesia deben haber Priscilas y Aquilas. Gente que amen la obra del Señor. Gente que no sea pichicuba en las cosas de Dios. Gente que cuando se trate de que la iglesia avance, digan cuánto hay que poner, pastor. ¿Ve que los amigos no son muy altos ahí? Mi hermano, y de eso yo me acuerdo mucho también. Perdónenme que hable de algunas cosas sobre mí. Aquí hay varios que saben lo que voy a decir aquí. Cuando yo era líder en la iglesia donde estaba, el pastor no había preguntado quién iba a apoyar cuando yo levantaba la mano. Yo me acuerdo muy bien. Y me decían Congo. No el Congo que está en el mundial, no.
Me decían que yo era congo, que dejaba que abusaran de mí, de mi dinero. Todo eso me dijeron. Pero mi hermano, yo amaba la casa de Dios. Así que, mi hermano, me gusta hablar lo que vivo. Cuando yo estaba en la iglesia, yo siempre levanté la mano. Cuando había que poner algo, yo decía, ¿cuánto es? Siempre. Cuando el pastor pedía por algo, yo no me ocultaba debajo de la silla, no. Yo levantaba mi mano. ¿Cuánto hay que poner? ¿Por qué? Porque yo amaba la casa de Dios. Y por eso me encanta Priscila y Aquila. Ellos trabajaban igual que tú y yo, pero ellos no escatimaban cuando tenían que apoyar la obra donde se congregaban. Ellos no escatimaban para que la obra de Dios avanzara. Mi hermano, toda iglesia debe tener Aquilas y Priscilas. Dale un aplauso a que vive y reina. No solamente dieron su casa, arriesgaron su vida, daban de sus recursos para la obra de Dios, sino que también fueron formadores de personas. Si tú vas conmigo al libro de los Hechos, en los últimos versículos, la Biblia dice que ellos vieron a Apolos predicar. ¿Cuántos conocen el pasaje? Dice que Aquila y Priscila vieron a Apolos. Vamos a buscarlo porque algunos se me quedan viendo como que está hablando en chino. Hechos 18. Vaya conmigo allá. Hechos 18. Vamos a leer del 24 en adelante. Hechos 18, del 24 en adelante. ¿Lo tiene? Dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Aleluya. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila. La Biblia no dice que solamente lo escuchó Aquila. Aquila y Priscila, dice que cuando lo escucharon, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, mi hermano, cuando esta pareja, este matrimonio, que conocía también la palabra de Dios, escuchó a Apolos predicar, mira que la Biblia resalta que era un hombre fervoroso en la predicación, conocedor de las escrituras, pero tenía un problema. Solamente predicaba, porque era lo que conocía en el momento, sobre el bautismo de Juan. Pero la Biblia dice que cuando ellos lo escucharon predicar, se dieron cuenta de que había algo que a él había que enseñarle. Y me encanta cómo la Biblia lo hizo, cómo la Biblia menciona que lo hicieron. No lo expusieron públicamente, no le hicieron pasar pena diciéndole, te falta profundizar en la palabra de Dios. La Biblia dice que lo tomaron aparte. No sé, de repente lo llevaron a su casa y le enseñaron, como dice la Biblia, el camino de Dios. O sea, le enseñaron que la Biblia que las escrituras no solamente se concentraban en el bautismo de Juan, sino que había mucho más. Le hablaron de Jesucristo, le hablaron del Evangelio, le hablaron de todas las cosas que Jesús hacía en vida antes de ascender al cielo. O sea, ellos le enseñaron complementaron el conocimiento espiritual de Apolos.
Y Apolos, cuando volvió a predicar, ahí mismo en el 18, el último versículo dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que recibiesen. Y llegado el día, fue de gran provecho para la gracia, por la gracia que habían creído. Porque con gran, hablando de Apolos aquí, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, luego que Aquila y Priscila lo ilustraron sobre la palabra de Dios de manera complementaria, hablándole de Jesús, dice que cuando la próxima vez que fue a predicar, el hombre dominaba la Biblia, dominaba las escrituras, hablaba de Jesús, de lo cual él no sabía anteriormente. Es decir, mi hermano, esta pareja, este matrimonio, Priscila y Aquila, fue un matrimonio usado por Dios en todos los sentidos. Mi hermano, ese es el modelo de matrimonio que Dios quiere. Aquí hay varios de ellos. Matrimonios en donde están el marido y la mujer, y ambos van caminando en el mismo camino, van en el mismo sendero. No hay uno más que el otro, sino que los dos van mancuernizados en el camino correcto de Cristo Jesús. Y mi hermano, cuando es así, como la Biblia resalta, no hay uno que sea más que el otro. Cuando la Biblia mencionaba a Aquila, también mencionaba a Priscila. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando mencione a Serafín, también menciona a Ninfa. Que cuando mencione a Pablo, también mencione a Damari. Que cuando mencione a Bermuda, también mencione a Leida. Eso es lo que Dios quiere. Una pareja que van en la misma dirección. Y eso es lo que este servidor trata. Por eso hemos casado aquí a Maclin con Yamilé, a Clementina con Tesis. Los hemos casado porque ve acá. Nada de mi mujer. No, mi esposa. Cásate con ella. Haz lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que hemos tratado aquí. Julio con Cristina. También pasaron por aquí. Y mi hermano, eso es lo que Dios espera de los matrimonios. Que sean como Priscila y Aquila. Que cuando se hable del uno se tenga también que hablar del otro. Y que ambos estén en el camino que Dios bendice. Dale un fuerte aplauso a eso, aleluya. A su nombre. Así que mi hermano, si tú llegas a enseñarle algo espiritualmente a alguien, hazlo sin hacer que la persona pase vergüenza. Llámalo aparte. Se equivocó y puso a Moisés en el arca, puso a Noé delante de la zarza. Mi hermano, porque la gente puede cometer errores cuando predica la palabra. Y la idea es que si tú vas a corregir, lo hagas primero con mansedumbre. Y lo hagas con humildad, no exhibiendo a la persona. Y por eso Pablo elogió tanto a esta pareja. Amén. ¿De qué nos sirve hoy esta enseñanza? Número uno, que tu casa sea un lugar en donde la iglesia local se pueda desarrollar. Qué bueno sería que yo pudiera decir a cualquiera de ustedes: voy a hacer una reunión de la iglesia en tu casa. Y que no diga: no, pastor, en mi casa no. Busque otra. Mi casa no, pastor. Dios nos llama a imitar a esa pareja.
esa pareja que se estuvo mudando, mi hermano, porque no fue fácil, la vida no fue fácil de Aquila y Priscila. Ellos tuvieron que mudarse a Corinto, se tuvieron que mudar a Éfeso, se tuvieron que mudar a Roma, apoyando al apóstol Pablo, corriendo los riesgos que el apóstol Pablo corría también en su momento, pero siempre apoyándolo, siempre con él ahí, siendo un brazo impulsor de las cosas de Dios. Mi hermano, que yo te pueda llamar un sábado en la noche, un domingo, yo te pueda llamar un miércoles, un martes, un jueves, que necesito que me ayudes en algo y que tú, cuando veas que soy yo, dices, no conteste. La sangre de Cristo. Mi hermano, a mí me pasó, mi pastor me llamó un día a las 2 de la mañana y me dijo, te espero en la iglesia a las 3. Hermano, yo no le he hecho nada a ustedes todavía, a los líderes, yo no le he hecho nada todavía. Y cuando yo llegué a la iglesia asustado pensando que era algo grave, no, nada más te llamé para orar. ¿Tienes algún problema con eso? Yo, no, pastor, tranquilo. Hermano, tú tienes que estar disponible siempre para la obra de Dios. Yo a ustedes ninguno le he hecho pasar por lo que yo he vivido todavía. Que el pastor te diga, cuando termina la alabanza, Brown, tú vas a predicar. No me lo dijo un día antes, no me lo dijo 2 días antes, me lo dijo el día después de la alabanza. Ustedes no han vivido nada todavía. Ninguno de ustedes ha vivido nada todavía. Pero ¿de qué se trata esto? De la disponibilidad que debemos tener para Dios. Si yo llamo a alguno de ustedes un día que no es de culto y le digo, te espero en la iglesia, tu abuela, ¿me dejan venir solo aquí? ¿Me dejan solo aquí? Porque si no es miércoles, viernes o domingo, no estoy. No, mi hermano. La Biblia me enseña que Aquila y Priscila se trasladaban con Pablo donde Pablo iba. Lea la Biblia para que usted vea. Y no iban a acompañarlo, iban a apoyarlo. En todo lo que era posible lo apoyaban. No lloraban cuando tenían que aportar. Así que mi hermano, que tu casa, que tu tiempo, que tus recursos, como hacía Priscila y Aquila, estén siempre a disposición de la obra de Dios. Siempre. Decía yo el viernes, cuando hablábamos de Eunice, que tu casa viva una atmósfera espiritual. Que tu casa se respire un aire de Cristo en tu casa. Que el que llegue ahí a tu casa a visitarse sienta la diferencia y sepa que tu casa es de Cristo. Por eso, amados, quise terminar con esta pareja. Una pareja que no le dio excusas a Pablo. No le dio excusas. Tú vas para Roma, vamos para Roma. Vas para Éfeso, vamos a Éfeso. Vas a Corinto, vamos a Corinto. Vas a Listra, vamos a Listra. Donde iba Pablo, iba Priscila y Aquila. Y Dios vio eso. Dios vio la disponibilidad permanente de esa pareja, de ese matrimonio. Y mi hermano, repito, eran trabajadores como tú y como yo. En los días que no servían, trabajaban haciendo sus tiendas de campaña y se ganaban la vida así. Y el recurso, ellos decían, Pablo necesita algo. Otro punto. Alinea
como hacía Pablo y como también hacía Aquila y Priscila, tus finanzas, tu profesión, lo que hagas, ponlo al servicio de la obra de Dios. Tu empleo, tu profesión, a lo que te dediques para ganarte la vida, ponlo al servicio del Señor. Que tus ingresos, que a lo que te dediques para ganarte la vida, se convierta también en una plataforma para hacer que la obra de Dios siga adelante. Mi hermano, yo no te estoy diciendo que tú tienes que cuando cobras traer el cheque acá, no me malinterpretes. Seguramente Aquila y Priscila de lo que ganaban guardaban para la provisión de la familia, para la provisión de ellos, pero no escatimaban en la obra, porque ellos entendían que el avance de la obra era importante, que el ganar almas, que el fundar iglesias como hacía Pablo en la época era necesario y no era fácil, requería de un apoyo personal y económico, y ellos estaban ahí para apoyar a su líder, a Pablo. Y mi hermano, la Biblia no me dice que le decían a Pablo, bueno, yo voy contigo, pero si me das el pasaje. No, ellos no decían eso. Ellos iban con sus medios a seguir a Pablo donde Pablo iba, para apoyarlo. Y son cosas que Pablo jamás olvidó. Y número 3, trabajaban en equipo y en unidad. La Biblia nunca dice que hubo diferencias entre Aquila y Priscila sobre algo que habían que hacer, que nunca había discusión entre ellos en las cosas de Dios. Estaban tan compenetrados, tan unánimes en todo lo que hacían, que era un matrimonio, mi hermano, que a Dios le encantaba. A Dios le encantaba esa pareja. Y mi hermano, cuando una familia, esposo, esposa, hijos, van unánimes en la misma dirección espiritual, mi hermano, esa es una roca que nadie puede romper. El diablo no podrá meterse ahí. Hará todo lo posible, sí. Pero solo si Dios lo permite podrán entrar. Y mi hermano, el diablo es como los depredadores. Cuando ve a la manada no van con los fuertes. Dice, no, con ese no, déjalo pasar. Pero miran y donde ven que uno cojea, donde ven que uno está indefenso, dice ese. Así mismo es el diablo. Donde el diablo ve una familia dura, sólida, unánime, por ahí no se va a meter. No se va a meter. Tanto, salvo que Dios le dé autorización como a Job. Pero cuando hay una familia en donde unos sí y otros no, como de las que hemos hablado en todo este mes, donde uno sí y otro no, donde la mujer sí y el marido no, cuando eso pasa, es una puerta abierta al diablo. Porque el diablo va a buscar a aquel que trae la diferencia. Donde se rompa la unidad, el diablo dice, él, vamos con él, vamos con ella. Por eso Dios llama a que todas las familias sean como Aquila y Priscila, unánimes, en la misma dirección. Priscila nunca le dijo a Aquila, ¿tú le vas a dar todo eso a Pablo? No, nunca. Ambos estaban de acuerdo en lo que iban a hacer en todas las cosas que concernía a la obra de Dios. Y mi hermano, así debe ser.
Así debe ser en el matrimonio cristiano. Tranquilo, yo sé que eso no es fácil. Mi hermano, encontrar que la pareja, los hijos busquen de Dios, eso no es fácil. Sé que no lo es. Por eso lo dije también el viernes. Por eso la mayoría en las iglesias, 75% son mujeres. La mayoría de ellas vienen solas. El marido no viene con ellas. ¿Por qué? Porque al hombre es más difícil ganar. Y por eso también dije el viernes que la mujer, la conducta de la mujer hará que el hombre venga. Alguien dijo amén. Pero cuando ambos vienen, mi hermano, esa es una piedra donde el enemigo no va a poder entrar. Donde no le será fácil entrar. Por eso, el ideal de este pastor es que toda mujer venga con su marido. No es fácil. Es un proceso. Pero queremos que la familia venga. La familia. El esposo, la esposa, los hijos. Y que ellos permanezcan en este camino difícil, pero que nos lleva a victoria. Y por eso quiero concluir diciendo que la historia de este matrimonio, la historia de Priscila y Aquila, mi hermano, a mí me encanta que cuando hablaba la Biblia, Dios dijo, cuando vas a hablar de uno, habla del otro. Me encanta esa parte. Nunca se habló de Aquila solo, nunca se habló de Priscila sola, nunca. Cuando mencionaban a Priscila, mencionaban a Aquila. Cuando mencionaban a Aquila, mencionaban a Priscila. Un matrimonio unido, fuerte, unánime. Ponían su casa, sus recursos, su tiempo, su vida, la pusieron al servicio de la obra del Señor. Ellos convirtieron su casa, su taller, en el lugar en donde la iglesia podía reunirse. Mi hermano, que tu casa pueda ser útil a la obra del Señor. Que tu casa siempre esté abierta para propósitos divinos. Mi hermano, cuando hacemos reunión en una casa, no vamos a vidajenear cómo vives. Aunque como pastor yo sí voy a ver si tienes algo ahí que tienes que botar o quemar. Yo lo he dicho. Tú me invitas a tu casa, yo voy a estar pendiente de qué tú debes botar ahí. Si hay una imagen rara, esa imagen quémala. Eso no debe estar en tu casa. Pero yo no voy a tu casa a ver qué tú cocinas. Yo no voy a ver cómo te vistes, aunque debes vestirte bien cuando va gente de Dios a tu casa. Mi hermano, nosotros vamos a ir para propósitos que tienen que ver con el reino de Dios, y que tu casa esté abierta para eso. Eso es bueno. Eso es bueno. Así que pidámosle a Dios que nuestra casa, nuestro tiempo, nuestra disponibilidad, incluso nuestros recursos, si es necesario, estén siempre disponibles cuando se trate de la obra de Dios. Mi hermano, yo no estoy diciendo que se trate del bolsillo del pastor. Me malinterpreten. Que se trate de la obra de Dios. Mi hermano, Dios no quiere familias perfectas. Dios quiere familias dispuestas. Dispuestas a serle útil. Dispuestas a servirle. Y mi hermano, solamente la pareja principal, esposo y esposa, pueden hacer que eso ocurra. Así que tu casa sea un altar siempre encendido a Dios. Que tu casa, ora para que tu casa sea un lugar que sea útil a Dios. En donde el pastor, la pastora, la iglesia siempre pueda contar contigo, con tu casa.
si llegase a dar un momento. Y que todas las parejas, mi hermano, yo oro por eso. Oro por aquellos que todavía no han casado, que vengan. Que vengan. Que vengan al altar. Que seamos un yugo parejo, no desigual. Y que alguien pueda decir mañana, como yo hablaba de Beto hace cuando inicié, un hombre fiel a las cosas de Dios. Ningún jueves faltó como líder de célula a la casa. Nos enseñó a mi esposa y a mí valores cristianos. Un hombre que nunca olvidaré. Gracias a él, que vio en mí lo que yo no vi en su momento, yo estoy aquí. Perfecto jamás lo fui. Jamás. Pero mi hermano, yo puedo ser un testigo de alguien que Dios cambió, que Dios transformó, que Dios trajo a su camino y que me ha dado un privilegio inmerecido de estar aquí predicando su palabra, de guiar a un pueblo en su camino para que tenga vida eterna también. Y por eso, amados, cierro para que vean que ya terminó el pastor. Que tu casa sea un lugar en donde la gloria de Dios se manifieste. Que tu casa sea un lugar en donde Dios pueda decir, como decía Pablo, Aquila y Priscila, mis colaboradores en Cristo. Que todas las casas del Centro Cristiano Embajadores de Cristo y todos sus miembros, todas sus familias, sean útiles para el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Así que dale un fuerte aplauso a Reyes y ponte de pie. Aleluya.